¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy tenemos como invitado a Jorge Roy, que conocido, bueno, fue presidente de Fede Cámaras, empresario venezolano, también ha sido político, militante de la causa R, y en su doble condición en este momento pues está jugando un papel fundamental en el equipo técnico que está asistiendo a los sectores de la oposición en la mesa de negociaciones que se está ejecutando en la República Dominicana en medio, por supuesto, de muchísimas polémicas, con un control que tiene que ver de las expectativas notable, con mucha crítica y mucho escepticismo en virtud de todo lo que nos ha tocado vivir en estos meses, pero bueno, le damos la bienvenida para evaluar sobre todo hasta dónde tenemos que atenernos con lo que se está dialogando. Jorge, bueno, bienvenido. Entendemos que lo que se está virtiendo en este momento sobre la mesa tiene algunos elementos interesantes, pero bueno, en principio, ¿cómo te aproximas a lo que puede ser el 15 de diciembre o a la posibilidad que se concrete algo en beneficio del país? Bueno, muchas gracias, Alonso, primero por este espacio, Tal Cual Debates. Lo primero que te tenía que decir es que entiendo el escepticismo que todo el mundo tiene con respecto a esta instancia, y no es para menos. Hemos fracasado varias veces con un gobierno que no cumple ni sus tratados internacionales y mucho menos los nacionales. O sea que eso lo entiendo. Pero toda la gente que se opone al diálogo, yo siempre les he preguntado la típica, bueno, ¿tú qué propones? Hay gente que sabe cosas que yo no sé. Hay gente que cree que los marines van a venir por Puerto Cabello mañana y lo respeto. O que al señor Vladimir Padrino le va a venir una epifanía democrática de la noche a la mañana y bueno, va a poner orden. Yo respeto al que sabe algo que yo no sé. Como yo no sé nada de eso, en lo único que me toca es sentarme a negociar y negociar y negociar. Y me paro y me vuelvo a sentar y me vuelvo a sentar. Entonces, al que tenga otras alternativas, bienvenida. Pero yo creo en esto y creo que podemos lograr algo. Evidentemente, ¿Crees de verdad que se puede lograr algo? Bueno, yo creo que es diferente a las anteriores ocasiones, que es lo más interesante. El gobierno entra urgido con algunos temas, necesitado de acordar Ese es cosas. quizás lo más importante, porque cuando tú y yo estamos dialogando ahorita, esto no es, una cosa es dialogar, otra cosa es negociar. Negociar es que tú tienes algo que yo quiero y tú tienes algo que yo quiero, y vamos a intercambiarla los dos cediendo. Y en este momento yo creo que nosotros tenemos algo que el gobierno necesita, la oposición, y el gobierno necesita algo que necesita la oposición. Y ahí está un poco el juego de negociación. En este momento, además, hay unos testigos presenciales que son de ocasión, que son cancilleres, ya no son expresidentes, son cancilleres que van a estar sentados en una mesa vigilando que el proceso sea mucho más transparente. Y por último, que yo creo que es importantísimo también, todo lo que ahí se está acordando en estos momentos tiene un equipo técnico que hemos presentado, donde ya se salió el diálogo solamente, la negociación de un equipo político. Oye, nos llevaron un grupo importante de gente que son expertos en su materia y además hay unos expertos en comunicación y en diálogo con una metodología que ha sido aceptada por las partes. El argumento más socorrido en contra del asunto de la mesa es que esto le da tiempo y oxígeno al gobierno. O sea, que el gobierno gana tiempo para aparecer como que es una flexible descompresión. Si eso fuera así, ¿por qué el gobierno propone inmediatamente, si nos sentamos hace 2 semanas, que nos volvamos a sentar el 15? Hubiera podido decir, bueno, vamos a discutir en enero. Yo creo que quien no tiene tiempo que perder en estos momentos es precisamente el gobierno. Cada día que pase, la hiperinflación se lo está comiendo. Cada día que pase, este mes perdimos 100.000 barriles de petróleo. Maduro perdió 700.000 barriles desde que es presidente. Tú quieres seguir perdiendo barriles todos los días. Todos los días que pasa el país está peor. Entonces tú lo que tienes es que no es que tengas que ganar tiempo, que no tienes tiempo que perder. Entonces yo creo que ahí hay un análisis un poco apresurado de la gente que cree. Más bien, si tú me preguntas a mí, la oposición es la que necesita tiempo para reagruparse, para recuperarse y para coger aire después del golpe de las regionales. El papel de la comunidad internacional de los cancilleres es ceremonioso, equidistante, salomónico, o uno lo ve activo, procurando, presionando. No, totalmente, eso de que son testigos de palo para nada. Ellos fueron unas personas absolutamente proactivas en el proceso, proponiendo acuerdos en los cuales después de haber oído las partes podríamos estar de acuerdo todos. El señor Zapatero yo creo que ya está un poco más de salida y creo que los cancilleres han tomado el control del volante. Por lo menos están mucho más protagónicos que eso, eran unos miradores y que eran unos mirones de paro y que van a ser observadores, nada de eso. Yo creo que son unos testigos importantes y si bien es cierto, ellos tienen 3 en estos momentos, que Paraguay no asistió al final, la verdad es que el peso de cancilleres como el de México y el de Chile nos da una confianza importante. ¿Cuál ha sido tu aproximación a los argumentos chavistas y sus posiciones? Hay 4 negociadores, los hermanos Rodríguez, Chatterton, Elías Agua. ¿Qué dicen? ¿A qué se agarran? Una cosa es lo que tú dices frente a las cámaras y otra es la que dices en una mesa en privado.
¿Cómo se siente eso? Sí, estamos en una fase muy delicada como para revelar lo que allí se acordó, o por lo menos el preacuerdo que hay en la mesa, porque no hay acuerdo de ningún tipo todavía y eso tenemos que reconocerlo. Nosotros vamos con nuestras 4 banderas, que son fundamentalmente las que ya se saben: ayuda humanitaria, presos políticos, elecciones libres y que se reconozca a la Asamblea Nacional, y ellos van con 2 banderas que son también muy concretas: que le quiten las sanciones, que se le reconozca a la constituyente. Esos son sus 2 puntos. Esos son sus 2 puntos. Y si tú me apuras mucho, el punto de verdad de ellos es las sanciones. Las sanciones. Jorge Rodríguez dijo, si hay sanciones, no hay elecciones. Y es al revés. Yo creo que si no hay elecciones, van a seguir las sanciones. Y de los puntos opositores, ¿cuál crees tú que es el más difícil y cuál el que podría acercarse a una solución, el más blandito? Hay cosas que son bastante sencillas por ejemplo, a ellos les da urticaria el nombre de ayuda humanitaria. Está bien, pues, sí, vamos a cambiarle el nombre. Claro, además reconoces que está frente a un que gobierno fracasó la revolución, parece, sí, ¿no? Y que la revolución fracasó. Que bueno, que el Galáctico no, una revolución que tiene que pedir ayuda humanitaria. País petrolero pidiendo ayuda. Así es. Sí. Entonces, bueno, llamémoslo cooperación temporal, internacional, lo que tú quieras, pero que entre en medicina y que entre en alimentos. Ahora, ahí parece mentira. Yo pensé que por ahí podía haber acuerdos en función de lo humanitario. Parece el punto más duro, ¿no? Más difícil ese. Parece el punto más duro porque les cuesta mucho reconocer, como tú dices, que un país petrolero tiene este desastre que tenemos que estar, bueno, clamando medicina. Y había gente ahí que, bueno, que es testigos presenciales. Feliciano Reina, tú no lo puedes engañar diciéndole que aquí no hay 70.000 personas con HIV en este momento que no tienen un solo remedio. Entonces, cuando tú hablas con gente que sabe, ya es muy problemático para ellos empezar a desafiarlo. El otro tema es el de los presos políticos. ¿Cómo tú puedes decir que hay personas que ya tienen boletas de excarcelación y siguen ahí? O sea, esto para los cancilleres, hasta para el de Nicaragua, esto es una cosa que es inaceptable. Tiene gente que ya tendría que haber estado en la calle. Entonces, creo que hay algunos puntos donde nos podemos acercar un poco más y otros más espinosos, como son, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, las sanciones. Las sanciones no dependen de la oposición, Alonso. Las sanciones las pusieron unos gobiernos porque tú te portaste mal. Pero el gobierno tiende a creer y se lo cree que lo que hacen los Estados Unidos es un poco porque la oposición se lo pide, que hay una retroalimentación permanente y que el gobierno y que los Estados Unidos son el jefe de la oposición. Pues se lo creen. O sea, lo que sí es cierto es que evidentemente tú te portaste mal, no vas por un camino democrático, te metí unas sanciones. Si vuelves al camino democrático y te empiezas a portar bien, es muy posible que se flexibilicen las sanciones porque no tendrían razón de ser. Sobre el calendario electoral, la posibilidad de elecciones razonables con otro CNE, una cosa un poco más decente que la actual. Bueno, ese es un punto de honor para la oposición. Evidentemente que eso, si tú me apuras a mí mucho, yo creo que eso es lo que los venezolanos estarían bastante dispuestos a tragar, a pesar de que tengas que sacrificar algunas otras cosas. Lo que queremos los venezolanos es dirimir nuestras diferencias en paz, que tengamos un Consejo Supremo Electoral que no sea que tenemos. ¿Cómo sentiste a los voceros chavistas con eso? Bueno, yo creo que ahí es donde podemos llegar a algún acuerdo. Yo creo que nadie duda que en este momento que este Consejo Supremo Electoral es muy poco creíble, entonces hay que devolverle credibilidad al árbitro y eso lo quiere la presión internacional. La carga de presión, la carga de opinión negativa que tiene este CNE parece única en la historia en Venezuela en muchísimos años. Yo creo que en el planeta, yo creo que el Tribunal de Zimbabue tenía más credibilidad. Es que no ha habido nada en la vida como esto que realmente no representa un árbitro, esto representa un partido de gobierno tomando decisiones. Ahora, en medio de este marco de negociaciones puede terminar pasando que la oposición tenga que ceder en cosas que al país o a la sociedad o a la audiencia opositora le parecen inaceptables, elementales, o sea, que tú tengas que seguramente, hacer cosas Alonso, que no quieres seguramente, hacer. La negociación uno no puede pretender. Yo, por ejemplo, que estoy en el equipo técnico, yo no soy del equipo negociador, yo me sentiría muy feliz si los dos consideran que perdieron, contrariamente que los dos consideren que ganaron. A mí no me interesa que la oposición gane o el gobierno gane. A mí lo que me interesa es que Venezuela gane. Y estoy un poco para vigilar eso. Si el acuerdo que ahí sale es para que Venezuela gane, oye, habremos ganado el tiempo. Claro, el tema aquí es la dificultad. Tú generas una expectativa y como que en cada giro dejas pedazos de corazón, como dice el tango. O sea, descargas una energía muy grande y a lo mejor puede pasar que acuerdes y venga Diosdado a Cabello con el mazo dando y tumbe los acuerdos. ¿Qué es eso? ¿Para dónde van ustedes? No sé qué. Y se acabó. Esa es una eventualidad que hay que tener porque el gobierno no es un gobierno. El gobierno son unos feudos en los cuales cada quien manda y evidentemente que uno no sabe si los que están ahí sentados representan realmente. Como también te digo que en la oposición pasa lo mismo, ¿no? Los que están ahí, hay parte de la oposición que no se siente representada.
Entonces, y han cuestionado abiertamente el diálogo. Y lo han condenado. Entonces, son partes del peligro que tenemos que correr, pero repito, yo no tengo mejor opción que esa. Si alguien me da una mejor, la voy a intentar. ¿Qué pasaría si no hay acuerdo con el chavismo? ¿Qué pasaría en la comunidad internacional con el gobierno, con Maduro, con estos actores que han estado sancionados? Si no hay acuerdo, si tumban el acuerdo, se acuerdan y no cumplen. Bueno, yo creo que un poco lo de las sanciones lo que está haciéndole es mucho más mella al gobierno, y ya se reunieron esta semana 18 países de Europa donde evidentemente están muy vigilantes de este proceso. Es seguro que va a ocurrir que si no hay acuerdos y si siguen ellos violando canales democráticos, no hay elecciones libres y todas estas cosas, las sanciones se van a aumentar, no solamente por el lado de los Estados Unidos, sino también por los países europeos, que eso ya puede hacerle bastante más daño. Es decir, que si el gobierno anuncia unos acuerdos y luego no los cumple, o los medio cumple, o cumple el 10% de los acuerdos, y tenemos, vamos a decir, en mayo unas elecciones presidenciales con este CNE, te guste o no te guste, van a venir más, más castigo para el país. Las sanciones no las pedimos nosotros. Ningún venezolano en su sano juicio, Alonso, puede pedir sanciones para el país. Está bien, las sanciones personales son una cosa, y aquellos que han hecho pues narcotráfico, terrorismo y tengan dinero mal habido y tengan sanciones internacionales, bueno, que se defiendan ellos. Yo como venezolano no quiero ninguna sanciones para Venezuela, pero evidentemente que tú estás fuera de los canales democráticos y hay países que vigilan que estos países, y especialmente Venezuela, que geopolíticamente hablando es un tema muy importante, tenga vida democrática, y si no, no te doy las concesiones que le doy a otros países que tienen vida democrática. Entonces, bueno, es esperable que haya un recrudecimiento de sanciones. ¿Cuál es tu percepción del comportamiento negociador del lado opositor? El año pasado se estructuró un equipo negociador que fue muy criticado por su despelote, su ausencia de criterio común, y por lo mismo, porque anunció unos acuerdos que no se cumplieron. ¿Cómo has visto el desempeño en esta ocasión? Bueno, toque cero lava su queso, soy parte del equipo, evidentemente que no te puedo decir que... Bueno, pero podrías distanciarte y verlo ahí, bueno, es verdad. Y además, pero estoy tratando de diferenciar dos cosas, una cosa somos el equipo técnico, otra cosa el equipo negociador, pero yo me he llevado de verdad favorables impresiones sobre la dureza y la firmeza de los planteamientos de la oposición. No son como que llegas derrotado a una negociación donde vas entreguista, todo lo contrario, creo que las banderas, las 4 banderas están muy claras, y no creo que se vaya a retroceder en esas 4 banderas. Que tengas que sacrificar en algunas cosas sobre las banderas de ellos es parte del proceso de negociación, pero yo veo un equipo negociador muy firme, un equipo técnico muy bueno, además un equipo internacional que nos acompaña y un equipo de comunicaciones. Lo diferente de este proceso es que por lo menos ahorita tú y yo estamos hablando, antes era una cosa como clandestina entre gallo y medianoche que no se sabía. Ahora no se sabe el acuerdo porque evidentemente no se puede saber, pero se sabe que estamos sentados, todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Dominicana. Y da la impresión de que hay unos puntos de la discusión donde podría haber algún tipo de coincidencia. Así es. Es la impresión que da. Así es. ¿Cómo has visto a los chavistas cuando se les enrostra lo que han hecho? Es decir, el equipo negociador chavista, tú les pones, mira, que hay hiperinflación, hay un montón de gente muriéndose de hambre, hay un montón de gente que no consigue sus medicinas. Ellos no asumen la responsabilidad de eso. No, jamás. Ellos tienen un catálogo en lo que es experto de verdad el gobierno, es echarle la culpa a terceros. Esto además es muy típico de estos regímenes que realmente, bueno, la inflación es inducida. Y cuando estás hablando de hiperinflación, Alonso, estamos hablando de cosas graves. ¿Pero qué clase de términos es esa inflación inducida? Bueno, yo nunca había escuchado ese término. No, ellos acuñan unas cosas igual que lo de la guerra económica. Había guerra económica, pero tiene 70 presos de petróleo de Venezuela. Las personas que manejaron $96 de cada 100 que entraron al país están presos. Por varios años. Y entonces, ¿era guerra económica o era que tenías una Alibaba y los 40 ladrones ahí en PDVSA? ¿Cómo es la cosa? O sea, las incongruencias son impresionantes. Entonces, bueno, ellos tienen excusas para todo, pero la verdad es que el país tampoco les cree y el mundo internacional tampoco les cree, mucho menos. Uno recoge mucho en las redes, en los sectores más intransigentes de la oposición, y a veces con razón, que bueno, que la oposición es muy, vamos a decir, muy cándida frente a un planteamiento chavista, que el chavismo es un equipo político muy enajenado, con 3 discursos a la vez, y basta verlo, pues. El chavismo, frente a una coyuntura, puede articular cuatro discursos, 4 diagnósticos, y te los pone a girar frente a ti. Así es. ¿Qué opinas tú de eso, del argumento de la candidez, de la ingenuidad? Que ese, digamos, el peor insulto que le puedes dar a un político es que es ingenuo. Claro, pero los nuestros jamás han estado en el poder. Nuestra gente de oposición nunca han estado en el poder. Pero digo, frente a la negociación. Bueno, es que es lo que te quiero decir. Cuando tú no has estado en el poder, tú no sabes lo que es el ejercicio del poder. Los nuestros han sido opositores permanentes. Y tú cuando eres opositor, tú tienes unas reglas de juego que crees que se van a cumplir.
oye, tú no eres capaz de violar la Constitución así, estoy negociando contigo, pero sí eres, y resulta que sí eres capaz. No te atreverías y te atreves. No es posible que hagas una Asamblea Nacional Constituyente sin que consulte con el pueblo y te la hace. Pero oye, competir con alguien que de verdad no tiene ningún prejuicio, que de verdad no tiene ninguna en violar la Constitución las veces que sea, es un tema muy complicado. ¿Te dirán entonces para qué van a la negociación? Bueno, porque hay testigos internacionales y porque tienes presiones y no cumple. Aquí una cosa que se burlen de nuestros muchachos que en el sano sentido de la palabra que están haciendo política hace poco tiempo y contra una gente que no es la más adecuada en canales democráticos. Pero cuando tú ya tienes presiones internacionales, creo que te vas a tener que portar bien o asumen las consecuencias. A lo mejor te sigues portando mal, pero vas a tener consecuencias. Ok, bueno, nos queda poco tiempo, Jorge, pero para concluir, puedo interpretar que hay un optimismo cauteloso, o sea, que hay unos elementos donde podría, y que la comunidad internacional no está jugando un papel tan de árbitro neutro, pues, sino un poco más activo en esta situación. Los cancilleres presentes parecen presionar en función de un acuerdo. Los cancilleres presentes y los que no están presentes. A mí me parece que el mundo está muy pendiente de lo que pasa en Venezuela, con todos los problemas que el mundo tiene, pero Venezuela es un tema por sus razones geopolíticas muy importantes y yo creo que está en la agenda de los Estados Unidos, está en la agenda de Europa y la mejor ayuda que podemos tener ahora es no salir de esa agenda. Ya hemos salido de muchísimas cosas, hemos perdido muchos apoyos, hemos perdido votantes, hemos perdido la capacidad de ilusionar a una población para que vote. Entonces lo único que nos queda en este momento es el apoyo internacional, que no lo perdamos, que seamos lo suficientemente cautelosos de saber que ese es el apoyo mejor que tenemos ahora y basado en eso que logremos el mejor acuerdo, repito, para Venezuela. Y el elemento diferenciador de otros escenarios de negociación es que el gobierno le está doliendo el tema. Así es. Parece entonces tener cierto interés en que se concretan algunas cosas para que le bajen el piano que tiene encima. Tenemos algo nosotros que ellos quieren y ellos tienen algo que nosotros queremos y así podemos los dos intercambiar, que eso no había existido antes. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Ha sido Jorge Roy, dirigente político, empresario venezolano, fue presidente de Fedecámara, fue hace muchos años militante de la causa R y como actor civil está en este equipo técnico que asiste al grupo negociador de la Unidad Democrática frente a los dirigentes del PSUV en este marco de la mesa de negociación y acuerdos que está, bueno, se supone que el 15 va a emitir algún tipo de noticias, todos cautelosos, pero imposible no estar pendiente de lo que están discutiendo. Bien, los espero en una próxima oportunidad.